Bueno, nos vamos a lo que ha pasado hoy. El acuerdo entonces alcanzado, decíamos, del primer triunfo político que se anota el gobierno del presidente Mauricio Macri. Allí votaron el Frente Renovador, ahí lo vemos al Vasco de Mendiguren, pero, bueno, Margarita Stolbizer a favor, el socialismo a favor. Se produjeron algunas cuestiones que vale la pena destacar, ¿no? En el Frente Renovador no todos votaron a favor del acuerdo. Hubo ausencias. Entonces, fíjese, Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el lunes de esta semana les había dicho en reunión de comisión, ¿qué festejan si Griesa nos derrotó? Se ausentó. No votó a favor. Héctor Daer, sindicalista del Frente Renovador, no votó a favor, se ausentó. Facundo Moyano, Frente Renovador, sindicalista, se ausentó, no votó a favor. Son 3 pesos pesados del Frente Renovador que no acompañaron. Esto es parte de una estrategia, evidentemente. Primero porque puede haber convicciones personales, por lo que yo decía, Felipe Solá lo venía adelantando, dijo Griesa nos ha derrotado, no podemos celebrar esto ni se puede festejar. Pero también esto está marcando que el Frente Renovador le quiere mostrar al gobierno que tiene la llave de darle quórum, de aprobarle normas y que no está dispuesto a acompañar en todo callado la boca. Me parece que es una estrategia dentro del equipo de Massa de decir, bueno, ustedes muchachos no voten, vamos a ir demostrando que también tenemos diferencia. El propio hoy Marco Labaña repitió que no era un buen acuerdo, después lo vamos a estar hablando, porque la mayoría de los bloques decían no es un buen acuerdo, pero votaron. Y en el Frente para la Victoria también hubo votos llamativos, que a último momento votaron a favor, que rompieron con lo que habían dictaminado el sector más duro del Frente para la Victoria. Y por ejemplo la diputada Graciela Caselles de San Juan votó a favor. El ex gobernador de la provincia de Misiones, hiperkirchnerista, Fabián Maurice Clos, votó a favor del acuerdo. Jorge Franco de Misiones también, Silvia Risco de Misiones, todos los misioneros votaron a favor. Miriam Gallardo de Tucumán y ausente Alejandro Ramos de Santa Fe, que es kirchnerista. Bueno, mañana, hoy hubo una reunión, está el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, enseguida vamos a estar hablando también como parte de él, porque mañana se ha convocado a la mayoría de los gobernadores al Senado para que den un apoyo. Ahí hay mucha presión también de los gobernadores a los senadores para que acompañen. Por eso yo anticipaba que seguramente también el gobierno va a tener el quórum y la aprobación en el Senado de la Nación de este acuerdo. Sobre la ausencia, Facundo Moyano hoy en tuit aclaró y puso lo siguiente. La incertidumbre respecto al plan económico del gobierno y la urgencia en endeudarnos me llevaron a no votar el acuerdo con los buitres. Se plantea pagar sin saber siquiera cuánto y a quiénes, luego de que no ingresaran las inversiones que durante la campaña anunciaban. No sé si hay otro más. El gobierno prefirió subordinar al Congreso a los tiempos de los fondos buitres cuando ni la justicia exigía tanta premura. Entendemos al mismo tiempo la necesidad que tiene la Argentina de resolver este conflicto. No todo es patria o buitres. Una de cal y una de arena. Un poco fue marcando eso. Tuvieron igual la generosidad con el gobierno, los diputados del Frente Renovador que no estaban tan de acuerdo, de no hablar. No lo dijeron en el recinto. Eso parece que fue también parte de una negociación, ¿no? Claro, por eso digo, esto está todo
coordinado, no se le escapa a Massa, que es el líder de la bancada, nada. También me parece que en eso, bueno, por ahí puede tener un poco más de decisión propia Felipe Solá, pero también me parece que estuvo un poco coordinado. Sí, también es la necesidad de no quedar en los registros, ¿no? La de Moyano, la de Daer, son gremialistas, son personas que deben defender los intereses de los sectores populares, entonces quedar en los registros como votar a favor del acuerdo con los fondos buitres es una situación que no todos pueden digerir. Y por otra parte, también es bastante ya... se exhibe con una liviandad absoluta la relación que se está empezando a entablar con el Fondo Monetario Internacional. O sea, ya estuvo el secretario del Tesoro, Nathan Sheets, en la Argentina, reunido con los ministros. Ya todo es como, está encaminado para que volvamos a ser aquella vieja Argentina de los 90. Dice que el gobierno ha dicho que no. Daniel Lipovetsky, ¿qué tal? Abrimos ya el juego. ¿El próximo paso del Fondo Monetario Internacional? ¿Le van a ir a pedir plata al Fondo Monetario? No estaba previsto en este momento. Igual las relaciones con el fondo ya estaban... yo recuerdo una foto de Kicillof con una directora del fondo hace no mucho tiempo, cuando era ministro de Economía. El fondo... Bueno, ya tenemos el nuevo Por lo tanto, que venga Roberto Caldarelli tenemos, que es el nuevo Anuxin. Sí, bueno, pero no, yo creo que hoy me parece que estamos satisfechos con el resultado y me parece que fue muy importante. Tampoco coincido con lo que decía Solá, más allá que no coincido que no llegue a votar, pero coincido que no hay nada para festejar acá. Claramente nunca uno puede festejar cuando estamos pensando que vamos a pagar 12.500 millones de dólares por una deuda que venimos arrastrando y por una sentencia judicial de juicios que perdimos. Entonces, en este punto lo que nosotros creemos que era necesario resolverlo, era una cuestión que venía arrastrándose hace muchos años, creo desde el 2001 en definitiva, cuando fue decretado el default, y esto nos impedía no solamente acceder al financiamiento internacional, sino también a poder al taxi de los intereses, ¿no? Venimos pagando un montón de intereses pues justamente porque al no cumplir con una sentencia, los jueces tienen diferentes instrumentos para hacer cumplir la sentencia. Uno, fijar intereses moratorios y punitorios tan altos que hoy la deuda se ha incrementado muchísimo y por eso nos vimos en la necesidad de aprobar este acuerdo con una quita importante que creo que es algo importante, más allá que, insisto, siempre es mejor usar este dinero para otra cosa, pero cuando uno pierde un juicio tiene que pagarlo en algún momento. Bueno, ahora nos metemos ya de lleno con todas las opiniones y el debate. Anoche estuvimos hablando de los despidos en Atucha y de la preocupación que había en toda la área industrial de Zárate y Campana, un polo fabril muy importante por los despidos. Por eso hemos invitado esta noche al intendente de Zárate, Osvaldo Cafaro. Intendente, gracias por venir. Buenas noches. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Hay 3.000 despidos ya en la zona de Zárate? Efectivamente, hay telegramas de preaviso que culmina ahora a fin de mes, de 600 empleados que son técnicos profesionales. En Atucha. En Atucha estamos hablando, que son profesionales que los ha formado el Estado argentino, de primer nivel, ingenieros, arquitectos, sobrestantes, soldadores de primera línea. Esos forman parte de un gremio que se llama Huecara, que son trabajadores especializados. Por añadidura... ¿Hoy estuvo reunido usted con ellos? Estuve reunido con ellos y juntamente con gente de Wokra, porque sabemos que no puede haber un emprendimiento, una obra en construcción, si no hay coordinación, si no hay sobrestantes de obra, si no hay directores de obra. Por añadidura también viene el despido de los trabajadores de Wokra. Ahora, ¿cuál es porque usted ha estado muy activo, ayer estuvo reunido con el ministro Lacunza, con funcionarios del Gobierno Nacional, ha estado reunido hoy con los representantes. ¿Cuál es el motivo para parar le han dicho un proyecto tan importante como es Atucha 3? Yo creo que... Además, con lo que ha dado a esa zona, usted me contaba hoy en la radio, lo que se ha desarrollado toda esa zona, no solamente en empleo, porque cuando empieza a paralizarse, cuando empieza a despedirse gente, ¿cuántas empresas hay? ¿Tiene idea de cuántas empresas hay radicadas en todo ese Nosotros pueblo? tenemos más de 200 empresas. Es muchísimo. Hablando de pequeñas empresas y grandes empresas. Y que otras, todo después se ve en el día a día, en el negocio, en la actividad comercial. Por supuesto, es una zona y una ciudad muy pujante. En realidad todo el enclave, todo lo que es Zárate, Campana y la zona, una zona netamente industrial. Y lo complicado de esto es cuando el Estado aminora la marcha, es como que también el sector privado empieza a producir un efecto espejo donde también empieza a verse algunos fantasmas también del despido, de restringir la capacidad horaria del trabajo. Entonces, bueno, estamos realmente muy preocupados y sí he hablado con todos, me han atendido todos, pero vamos a seguir, estoy pidiendo nuevamente una reunión con el ministro de Energía de la Nación. Mañana hay una reunión, ¿no? Según nos comentaban. Mañana hay una audiencia junto en el Ministerio de Trabajo,
estuve la semana pasada en esta reunión donde también faltaba en esa mesa una pata importante que era, por supuesto, la del Ministerio de Energía, que es quien tiene que distribuir los recursos para que sigamos avanzando en Atucha. Pero ¿le han dado un motivo para parar? Porque además estamos en una crisis energética que le ha dado el mismo gobierno. Atucha 3 puede servir para dar más energía, no se entiende. Además son obras que ya están prefinanciadas. Sí, yo lo que entiendo que un nuevo gobierno tiene que analizar los contratos, los convenios firmados, tomarse su tiempo. El tema es qué pasa en el mientras tanto. Y en el mientras tanto creo que no se tiene que cortar el hilo por lo más delgado, que son los trabajadores. Y ahí es donde, digamos, empiezo a buscar alianzas, empiezo a hablar con todos, digamos, en una soledad bastante absoluta. Y bueno, creo que siempre he sido recibido, pero en realidad no hemos tenido todavía la respuesta. Nosotros en el día de ayer tuvimos una charla con la gente de la provincia de Buenos Aires. Hay unos fondos que vamos a recibir los municipios a partir de la ley la ley que tiene la provincia de Buenos Aires de endeudamiento. Esos fondos van a ser para obras públicas. Nosotros nos corresponde 38,5 millones. Y lo que le fui a plantear a la gente de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, es que esos recursos los queremos utilizar en materiales para que continúen estas obras, porque en el mientras tanto, si en el comienzo de Atucha 3 y Atucha 4, que tienen el financiamiento, como vos bien decías, el 85% por el gobierno chino, en el mientras tanto el gobierno actual está analizando esto, creo que no podemos dejar gente sin trabajo. Entonces hay un plan de mitigación donde los trabajadores están trabajando en obras para la comunidad y eso es lo que no queremos parar. Queremos que esas obras sigan. Claro. Nosotros aportamos estos 38 millones para comprar los materiales y el gobierno nacional tiene que hacer un esfuerzo para aumentar el presupuesto del año 2016. Claro. Esto es lo que estoy pidiendo y lo que estamos planteando. Pero no es un poco la manta corta, digamos, porque si ustedes van a destinar recursos que estaban para repavimentar rutas, que también necesita trabajadores, o sea, y los van a destinar a otra cosa, es como la manta corta de Tim, no sé si se acuerda de ese famoso dicho futbolero. Sabemos que esto es algo momentáneo, es un parche. Pero lo que no queremos es que realmente quede gente sin trabajo. Claro, ¿no? Evitar los despidos. Bueno, por eso, el municipio no puede jamás financiar una central nuclear ni el por eso digo, son 3.000 millones de dólares que estaban destinados. Si tenemos que restringir algunos recursos, que son genuinos para hacer obras, y nos van a quedar estas obras paradas, lo vamos a distribuir en esta dirección, sin lugar a dudas. Esto es la propuesta. Por eso no solamente creo que en esta instancia uno tiene que estar pidiendo permanentemente que lo atienda, que lo acompañen, sino que vengo con una propuesta concreta de que el Estado Nacional también nos acompañe en esto, porque creo que impacta en un 8% a toda la población en forma directa, lo que estamos hablando de Atucha, e impacta en forma indirecta en un 25% de la comunidad. Digo, el día después ya nos vamos a lamentar. Gato, eso es lo que hay que evitar justamente el día después, ¿no? Hoy hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo. El ministro Jorge Triaca recibió a dirigentes de 3 gremios muy preocupados por despidos y suspensiones que empiezan a producirse o a anunciarse. Son dirigentes del SUTNA, del neumático, de la UOM, de los metalúrgicos y del ESMATA, los mecánicos. Estuvieron con Triaca, le plantearon sus situaciones de cada uno de los gremios. En el caso del SUTNA avisaron que FATE, la fabricante de neumáticos, ya le avisó que quiere suspender a 500 de los 1.700 operarios que tienen su planta porque cayó la demanda externa de Brasil, cayó la demanda local por la caída de venta de autos y la pérdida de poder adquisitivo, y además tienen un sobrestock acumulado. 500 de 1.700 operarios. Claro. Bueno, hoy esto es todo preocupante, son datos de la realidad. Hoy también hubo un paro nacional de ATE, que aunque no tuvo mucha visibilidad, ocurrió en repudio de esto que estamos hablando, despidos, al tema paritaria. Está Daniel Catalano, ¿no? ¿Cuántos despidos llevan registrados ya? En la ciudad de Buenos Aires los trabajadores nacionales ya superan los 9.000. Hoy amanecimos otra vez con otra tanda de despidos y con un agravante que ha cambiado el método de despidos en el Estado. Primero mandaban telegramas, eso generó una reacción. Después pusieron a la Policía Federal en la puerta de los organismos públicos con escribano y con los jefes de recursos humanos. Y hoy ya cambió la situación. La policía adentro del Ministerio de Salud, yendo oficina por oficina, notificando qué trabajadores tenían que agarrar sus pertenencias e irse. Hoy la Policía Federal de Civil, adentro del Ministerio de Justicia, persiguiendo delegados de ATE
haciendo que la gente no pueda participar del paro. La verdad es una situación que... ¿Pero cómo persiguiendo? Siguen a los delegados diciéndole, vos tenés que retirar, no podés hacer esto, vamos, ¿dónde tenés los bombos? Vamos a ir a buscar los bombos, los tenés que sacar, todo el tiempo llevando a una situación de tensión a nuestros compañeros delegados, y con esta preocupación, ahora la policía es la que se ocupa de notificar a los trabajadores públicos que tienen que retirar sus pertenencias y volver a sus casas. La verdad que es lamentable el nivel de violencia institucional a que el macrismo nos está llevando, es preocupante, es alarmante. Hoy el Hospital Posada amaneció militarizado por la Gendarmería, más de 600 trabajadores de la salud despedidos. Seguimos todavía con una epidemia de dengue que no tiene solución y todos los camiones que tienen que estar atendiendo a nuestro pueblo están paralizados. Hoy volvieron a anunciar despidos en sectores que tienen que ver con la salud de reproducción sexual. En el Ministerio de Industria seguimos con los despidos, se va agravando la situación, no hay control sobre los precios, no hay control de los supermercados, no hay control sobre las empresas que están determinando cuánto tenemos que pagar quienes tenemos que consumir. La situación es lamentable, el paro fue contundente, la movilización en todo el país se hizo sentir, donde teníamos una situación de conflicto dentro del Estado Nacional, municipal o provincial, hubo medidas de fuerza, trataron de invisibilizarlo, pero Macri lo sintió. Macri lo sintió, por eso está haciendo lo que está haciendo. Por eso nos persigue, por eso nos estigmatiza, por eso nos está reprimiendo, por eso nos está empujando justamente a una situación que queremos evitar. ¿Por qué decís que Macri lo sintió? Porque nosotros dentro del Estado Nacional hicimos sentir el paro. Nosotros no hicimos que el Estado funcione con naturalidad. Macri no desconoce eso, por eso manda a la Policía Federal a que vaya a amedrentar a los trabajadores, que los trabajadores no puedan cumplir con su derecho constitucional a defenderse. Entonces nosotros entendemos que el Gobierno Nacional está preocupado, justamente. Si vos declarás un paro de 24 horas o de 48, como lo están haciendo nuestros compañeros en la provincia, con una propuesta de un 15% de aumento de salario, lamentable, y la respuesta del Gobierno es despedir y además meter a la Policía Federal, que tendría que estar cumpliendo otra función, porque la policía no está para perseguir trabajadores e indicarles que se tienen que volver a su casa. La policía tiene otro rol institucional. Acá hay una vulneración de derechos muy grave. Nosotros estamos preparando una presentación judicial. No vamos a dejar que esto continúe. Es una situación que, la verdad, amerita que toda la sociedad se empiece a preocupar. Bueno, ahora también seguimos con el intendente. Volvemos un poquito al tema del acuerdo en la Cámara de Diputados con los fondos buitres. Decía recién Daniel Lipovetsky, bueno, es lo que hay, es lo que se ha acordado, hay que salir. Delfina Rossi, ¿era esto o el caos, esto o la hiperinflación? ¿O había alguna otra vía? Me parece que tenemos dos testimonios acá que el caos lo estamos viviendo, ¿no? Hay una victoria por parte del macrismo de determinado acuerdo en la Cámara de Diputados. Veremos si consiguen el acuerdo también en senadores. Sin embargo, estamos viendo que el ajuste se está llevando a cabo. Me parece que lo que necesitamos explicarle a la gente, o necesitaría el gobierno explicarle a la gente, es el endeudamiento externo. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Se va a financiar a tucha? ¿Se va a seguir despidiendo trabajadores o no? Estamos teniendo un debate que es muy acotado. Nuevamente se van a emitir bonos con jurisdicción de Nueva York. Eso es lo que estamos dispuestos a someter al país y a generaciones como las mías y futuras a volver a negociar con Griesa o con jueces similares sin tener una seguridad jurídica. Me parece que la Corte Federal de Nueva York demostró que la supuesta seguridad jurídica no era tal. Llegamos a instancias en donde tuvimos que dar determinados debates. Bueno, el de ahora le toca al gobierno de Cambiemos, en todo caso, dar un poquito más de explicaciones para que la gente entienda cómo va a llegar a fin de mes. Si la preocupación de la gente es realmente el trabajo, los puestos de trabajo, bueno, el gobierno debería explicar para qué sirve lo que ha hecho hoy, después de 20 horas de debate en el Congreso de la Nación, cómo va a solucionar eso la cotidianidad de la gente, ¿no? Daniel. Bueno, debate hubo, sí, como bien decías, 20 horas de debate, la verdad que fue histórico, ¿no? Y muy interesante, y la verdad que creo que la ley que terminamos aprobando es una ley mucho mejor que la que envió el Ejecutivo en su momento, justamente porque fue enriquecida por las diferentes visiones que tiene el Congreso. Ya no hay más un Congreso de una escribanía. Todos los bloques aportaron sus ideas y muchos fueron introducidos en el proyecto, y el proyecto realmente que se aprobó es realmente muy superior al proyecto original.
Respecto al endeudamiento, aclaremos algo. Realmente nosotros no estamos endeudando más de lo que ya teníamos. Esta deuda con los holdouts, con los fondos buitres, ya el Ministerio de Economía de Axel Kicillof lo había incorporado como deuda de la Argentina en su informe. No, vos dijiste en tu primer momento que ibas a en su informe de septiembre, déjame terminar. En su informe de septiembre ya estaba incorporado como deuda. Por lo tanto, no nos estamos endeudando más para pagar esto. Esta deuda ya estaba incorporada como deuda reconocida por el gobierno, y lo que estamos haciendo es cancelarla, y justamente para cancelarla tenemos que tener financiamiento internacional, que es lo que autorizamos hoy con un límite. La ley establece un límite de 12.500 millones de dólares y no más para pagar esos acuerdos. Y respecto para lo que vamos a usar en caso que las provincias o la nación quieran acceder a créditos internacionales, es para la gran cantidad de obras de infraestructura que hoy la gente necesita. Tenemos un 25% de gente que no tiene cloacas y agua potable. Tenemos un montón de gente que necesita carencias desde el punto de vista de los servicios públicos, que hay que empezar a hacer las obras, rutas, para generar producción, acceso al crédito internacional para que las pymes empiecen a volver a producir. Recibimos un país con muchísimos problemas y producido justamente por todo lo que en parte justamente por el default y por no haber acordado con los fondos buitres en su momento, cuando podríamos haberlo hecho. Y bueno, ahora hay que resolverlo, y me parece que esta ley que votamos hoy nos pone en camino para hacerlo. Hay que trabajar mucho, hay que darle tiempo a este gobierno. Tenemos 3 meses recién de asumidos, muchas cosas vienen de la herencia del gobierno anterior, pero creemos que vamos a poder resolverlas. A ver, me llama la atención, ¿no?, lo de la herencia, porque después de 3 meses, liberalización del mercado de capitales, eliminación de las retenciones, ajuste en un montón de cosas, ¿no? La lluvia de dólares que tenía que venir por el mercado privado a la Argentina, todas estas grandes inversiones, la verdad es que no la estamos viendo, y lo que está diciendo la gente es que necesita el acompañamiento del gobierno nacional. En ese acompañamiento vemos que, ¿no?, los ministros no se sientan a negociar, que los ministros utilizan las fuerzas policiales para no negociar con los trabajadores. Entonces, hablar de PYME cuando las economías regionales en el fondo nos están beneficiando de la caída de las retenciones, y además está generando un agravamiento en el financiamiento de las estructuras del Estado, que entiendo que también por eso es lo que necesitan tan urgentemente la entrada en el mercado financiero internacional. Ahora, lo que pasa es que uno, cuando mira la historia, cuando mira Europa, cuando mira Grecia, cuando mira cuáles son las consecuencias de ligar al país que había conseguido desendeudarse a determinadas estructuras de financiamiento internacional, es preocupante. Y además, la Argentina estaba teniendo acceso a determinados créditos internacionales, no en el mercado privado. Entonces queda todo medio La discusión es difuso. para qué lo usábamos, porque la verdad que la gente no lo vio. Por eso estamos hablando de que hay 25% de la población que no tiene cloaca, o que no tiene pavimento, que no tiene agua potable. Uno no tiene que irse muy lejos de Buenos Aires para recorrer el conurbano y encontrar las carencias de la gente. Entonces me parece que, digamos, si había acceso internacional en el gobierno anterior, la verdad que no sé en qué lo usó. Hoy, igual en el debate, discutimos mucho de esto. Realmente lo triste es que la Argentina haya pagado tanto dinero durante hace 30 años de dinero en pagar la deuda externa, y que realmente todavía el país tenga las condiciones de subdesarrollo que tenemos. Bueno, me parece que la discusión que viene es esa, ¿no? ¿Para qué vamos a usarlo? Coincido con que tenemos que trabajar para que el dinero que del financiamiento internacional sea para ayudar a que mejore la calidad de vida de los argentinos, que realmente hoy lo necesitan. A ver, me permite, está Gonzalo Zaglione, que es ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Los socialistas hoy también votaron por este acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que todo el arco político nacional considera necesario la resolución del conflicto con los holdouts, digamos, ¿no? Todos coincidimos en eso, y todas las propuestas electorales que hubo, incluso el año pasado, coincidían en la necesidad de llegar a un acuerdo y cerrar el conflicto, y que la Argentina vuelva a tener posibilidades de salir al mercado internacional vía mercado de capitales y no organismos multilaterales o bilaterales como en No entiendo cuál es la ventaja casos. de hacerlo vía mercado de capitales todavía. No, hay algún elemento técnico ahí que se me escapa. Cuando teníamos posiciones beneficiosas con algunos organismos, ¿por qué la necesidad de seguir acordando con gente como Paul Singer? No entiendo por qué es lo más beneficioso para la Argentina eso, cuando tenemos un acuerdo con China para inversión en infraestructuras claves. Digamos, este gobierno no eligió quiénes son sus acreedores, digamos, ¿no? Es una herencia que reciben con unos títulos de deuda cuyos acreedores son quienes en su momento los adquirieron, y quienes tienen sentencias judiciales a su favor, que la no resolución de ese conflicto judicial implicaba la imposibilidad de salir al mercado de capitales a financiarse al sector público y al sector privado a tasas razonables, digamos, ¿no? Eso es lo que ha venido sucediendo en la economía argentina durante los últimos años, que ha buscado su sector público al menos mecanismos de financiamiento alternativos al financiamiento externo. Pero el tema es que sí. la realidad se está llevando adelante
un acuerdo en donde vos vas a tomar crédito para pagar una deuda que nosotros entendemos que se podría haber mejorado en otras condiciones cuando estás generando desocupados, cuando estás apretando a los laburantes, cuando tenés los precios desmedidos, cuando abriste el mercado, cuando estás acorralando al pueblo, nosotros entendemos que lo que está sucediendo acá es que hay un favoritismo hacia los grupos económicos y están dejando de lado a la clase trabajadora. No se puede llevar puesto al pueblo. Los acuerdos que ustedes están llevando adelante, con la responsabilidad que le están llevando adelante, dejando un montón de desocupados, dejando gente sin laburo, poniendo en riesgo el cordón industrial, la verdad que no se entiende. No se entiende, porque ustedes deberían estar legislando para todos, no solamente para los grupos económicos. Hoy no han tomado una sola medida que beneficie a los trabajadores. Todas las medidas que ustedes tomaron están relacionadas con poner plata en el campo, poner plata en las mineras, 25.000 millones de pesos menos de recaudación del Estado. Y están achicando el Estado. La jubilación, que es un derecho, deja de serlo porque ahora va a pasar a ser un subsidio. ¿Cuál es el marco? ¿Cuál es el marco con el que ustedes ¿de dónde está sacando que las jubilaciones va a ser un subsidio? Porque las jubilaciones, porque la gente que no tiene los aportes hechos no se va a poder jubilar. No digamos cosas a la gente que no corresponde. Sí, digámosle a la gente lo que corresponde y lo que tiene que ser, porque ustedes están atacando directamente a los trabajadores, están atacando justamente al mercado informal. Acá hay miles de argentinos que no pueden hacer los aportes. No digamos cosas que no son. Justamente, ustedes van a sacar el derecho a la jubilación porque no se puede. A ver, Catalano, un minuto. Sí, vamos, Daniel, respondiendo. Dos o tres cosas. En primer lugar, nosotros hoy lo que votamos es justamente para solucionar los problemas de la gente, no para perjudicarla, y sobre todo de los trabajadores. Creo que hemos tomado medidas para beneficiar a los trabajadores. Creo que el aumento de las asignaciones familiares es una medida que se tomó a favor de los trabajadores. Están despidiendo gente. El impuesto a las ganancias, creo que la mejora del impuesto a las ganancias también creo que es una medida que beneficia a los trabajadores. Insisto. Para ser trabajador hay que tener trabajo. Pero para ser trabajador hay que tener trabajo. Tu primera política tiene que ser la del empleo, universal. Justamente el acceso a la financiación es para dar trabajo, para que la gente empiece a producir y para que se tome un nuevo trabajo, el trabajo registrado en blanco y no el trabajo paperizado o que se calcule que alguien que percibe un plan social es trabajador. Me parece que hay que trabajar en empleo genuino y justamente para eso es necesario empezar a reactivar el trabajadores. país. Hoy en el IGJ despidieron una persona de 19 años de antigüedad. Déjame ¿Vuelvas a ir a explicar a esa persona que está cobrando un plan social? 19 años de antigüedad. Déjame terminar con la idea. Después, con respecto a lo que decía Delfina, no es una idea, es un cambio de paradigma. Ustedes están yendo por los laburantes y están entregando justamente a los trabajadores. Estás equivocado. No lo hicimos en la ciudad durante los 8 años. No lo hicimos en la ciudad. ATE está en la ciudad. Y hemos visto cómo manejamos. Disculpame, en la ciudad de Buenos Aires ustedes arrancaron despidiendo más de 3.000 trabajadores y ya han contratado a miles de trabajadores. Pasamos a planta 15.000 trabajadores que tenían contratos basura. Recibimos del gobierno de Ibarra y de Tellerman 15.000 contratos basura en la ciudad de Buenos Aires. Está faltando la verdad. Está faltando la verdad porque durante el último año, para jugar la interna del PRO, han contratado miles de laburantes que los pusieron en la calle con sombrilla, con globito y le pagaban un contrato monotributista. No estoy equivocado, es una vergüenza que ustedes no puedan reconocer que hayan, pero son situaciones distintas, porque ustedes crearon trabajo por algo no tuvimos conflictos salariales y conflictos sindicales. No, si vos tenés conflicto en la ciudad de Buenos Aires, vos tenés conflicto en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a ir a discutir un 45% de aumento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos viste lo que cobra un empleado público en la ciudad de Buenos Aires? ¿Vos viste cuánto le pagás a un empleado público en la ciudad de Buenos Aires? 8.000 pesos es el salario promedio en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto se necesita para vivir? ¿Vos cuánto gastás por mes para vivir? ¿Por qué querés que la gente viva con 8.000 pesos? ¿Desde qué lugar vos podés legislar con esa facilidad? ¿Cómo podés determinar quién vive con 8.000 mangos? ¿Sí? ¿Vos con cuánto vivís por mes? 20 horas, la ciudad de Buenos Aires están laburando por 8.000 pesos. No, estás equivocado. Hay cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad. Hay que ser muy responsable con lo que se hace. Es muy fácil sentarse ahí y decir cualquier cosa. No. Es muy fácil. Es muy difícil estar en este lugar. Es muy fácil legislar para los grupos económicos. No, estás equivocado. A ver, sí, Delfina Rossi. Solamente respecto a la ciudad de Buenos Aires, sabemos que es una de las ciudades más desigual del país, ¿no? Digamos, también llegaron acuerdos económicos por ahí. El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe puede hablar también de coparticipación y cuáles son estos acuerdos, ¿no? Porque igualmente, si nos acordamos del resto del país, tenemos todo un problema de cómo se van a redistribuir los recursos una vez ingresen supuestamente estos recursos al país. Yo quiero que nos expliquen, porque ahora, si el Gonzalo, socialismo vota a favor, yo recorro con Urbano y una gran desigualdad. ¿Pero qué estás diciendo vos? ¿Que hay una presión del gobierno hacia las provincias de cambio de votos a través de...? Yo lo pregunto, que lo expliquen ellos. ¿Hay presión? ¿Hay cambio de votos por coparticipación o por dinero? En el caso de Santa Fe, bajo ningún punto de vista. Nosotros hoy sí celebramos una reunión que es la segunda desde que se inició esta gestión de gobierno,
En el mes de febrero tuvimos la primera, todos los ministros de Economía provinciales con el ministro del Interior, poniendo en discusión la relación fiscal entre nación y provincia y poniendo sobre la mesa los diferentes elementos que nos vinculan, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con el reclamo de un conjunto de provincias respecto del 15% de deducción de la masa coparticipable. No es el caso de Santa Fe, que ya tiene reconocimiento vía fallo de la Corte Suprema. Otro tiene que ver con el déficit de los sistemas jubilatorios provinciales. Hay 13 provincias, Santa Fe es una de ellas, que no ha transferido su caja de jubilaciones al nivel nacional de gobierno y hoy sigue cubriendo con recursos provinciales el déficit que esa caja le genera. Hay un compromiso nacional de cubrir ese déficit que no se viene cumpliendo desde el año 2006. En el caso de Santa Fe, esto nos significa más o menos 2.000 millones de pesos que los santafesinos aportan a su caja de jubilaciones, que en otras provincias no sucede. Ha habido durante largo tiempo un reparto discrecional de recursos para financiar ya sea inversión pública o gastos corrientes de gobiernos provinciales con recursos nacionales, en donde algunas provincias han quedado excluidas. Santa Fe es una de ellas. Digo, en la mesa de discusión se ha puesto la totalidad de elementos que permiten entre provincias y nación volver a discutir la distribución de recursos y de funciones que tenemos cada uno de los niveles de gobierno. Esto nada tiene que ver con el accionar que tienen los legisladores en la discusión de hoy, la ley, la ley Cerrojo. ¿Usted es partidario como ministro de Economía de Santa Fe de salir a endeudarse, de salir a buscar créditos, de salir al exterior a buscar créditos privados? Nosotros planteamos hoy lo que venimos planteando como Frente Progresista que gobierna la provincia deuda, ¿no? hace 8 años y ¿Tomó deuda meses. la provincia de Santa Fe? No, Santa Fe no, ha colocado letras del Tesoro de corto plazo en el día de ayer para financiamiento de pago a contratista de obra pública de corto plazo, digamos, ¿no? Sí estamos explorando la posibilidad de emitir un título en el mercado externo, en cuanto a las condiciones del mercado así lo permitan. Para financiar inversión pública. Que es la postura con la cual la provincia se ha venido manejando desde que el gobierno del Frente Progresista la conduce, ¿no? ¿Cuánto pagaría? Porque la ciudad está evaluando entre 6 y 8 como piso y techo aceptable. Digamos, en realidad el porcentaje de tasa a pagar lo definen sobre la base del piso que te da el soberano, digamos, ¿no? Nosotros vamos a tener en los próximos días, si es que finalmente se llega a la aprobación legislativa, la referencia nacional con la emisión que vaya a hacer. Santa Fe es una provincia que tiene muy bajo nivel de deuda, con lo cual las calificadoras de riesgo la dejan en una muy buena posición que nos permitiría anhelar una baja tasa. No, muy corto, que una de las cosas que decían era que el gobierno actual nacional había heredado los holdouts del gobierno anterior, como si el gobierno kirchnerista hubiese elegido a Paul Singer y a Griesa para esta disputa. Me parece que queda claro lo que yo estoy diciendo. Ustedes quieren salir al mercado privado de capital sabiendo la ruleta rusa que eso significa, viendo las consecuencias de la crisis del 2008 en Estados Unidos, en Europa, lo que pasó, la herencia nuestra en los 90, sabemos que volvemos a entrar a ser dependientes de un mercado financiero en donde la Argentina es un jugador nulo prácticamente, porque no tenemos capacidad de condicionar a nadie en el mercado financiero. Me encanta que esté la foto de Davos detrás. ¿Ustedes creen conveniente que no nos financiemos en el mercado externo como país? No, yo creo que puede ser real que cierta presión de la restricción externa se tenga que solucionar con algunos ingresos de capitales. Ahora, ¿eso qué quiere decir? El proyecto de competitividad que plantea Cambiemos despidiendo trabajadores y ganar competitividad a nivel internacional vía reducción de los salarios porque queremos competir con China. Pero eso no lo sacaste. ¿Con qué elemento? Bueno, la vicepresidenta de ustedes que dice que el modelo es India. No me lo saco de ningún lado. Eso estás inventándolo vos. En ningún momento nosotros estamos planteando ese proyecto con Bueno, explíquenme cómo y solamente el 15%, digamos, la devaluación tiene un impacto sobre los trabajadores y trabajadoras. Lo dijiste 2 veces, me parece que hay que aclararlo. Los que decidieron y aceptaron la jurisdicción de Griesa fueron ustedes, no nosotros. Ustedes fueron a litigar, aceptaron la jurisdicción de Griesa y perdieron. Podríamos decir, si a mí me preguntas, ¿te gusta el fallo de Griesa? No, para nada, no me gusta para nada. Estamos de acuerdo. Pero ustedes eligieron la jurisdicción de Griesa y fueron y litigaron y perdieron. Incluso pensaron todo el tiempo que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos les iba a tomar el reclamo y no se los tomó. Por lo tanto, quizá la estrategia jurídica que eligieron fue la incorrecta. Y ahora la repetimos. Ahora, no volvamos. La repetimos porque fue la incorrecta. La realidad es que la jurisdicción de Nueva York, aclaremos un poco a la gente, cuando uno quiere acceder a financiamiento internacional, si uno pone jurisdicción de Nueva York, generalmente obtiene un interés más bajo que si fuera otra jurisdicción. Ahora, la realidad es que si vos vas a pagar,
no vas a tener problema. Nosotros creemos que tenemos que tener un país desarrollado y que la deuda que tomemos la pagamos, porque para eso uno, digamos, tiene que ahorrar las deudas. Es así, a nivel personal o a nivel país. Si uno quiere tener un país serio, cuando se endeuda, luego tiene que pagarlo. Esta es la realidad, porque si no sufre las consecuencias, porque claramente cuando uno paga la deuda, después, si no te pasa, sos demandado. Ahora, después podemos hacer una discusión si vamos al concierto internacional y discutimos la reestructuración de deudas soberanas como hizo el gobierno en su momento, que fue lo planteó en las Naciones Unidas. Yo creo que es una buena medida, pero es una medida de política exterior. Hay que seguir con eso. Pero hoy, mientras no haya una regulación internacional, tenemos que atenernos a las reglas legales. ¿Qué vamos a hacer? Es así. ¿Qué decías? Reestructurar la deuda es un mecanismo establecido que hasta los papers del Fondo Monetario Internacional lo reconoce. Rogos y Reinger, que son economistas ortodoxos, reconocen que el crecimiento económico de cualquier país posterior a una reestructuración de deuda es positivo. Por tanto, quedarnos simplemente con que hay que pagar la deuda y honrar las deudas y confundir a la gente un mecanismo de política económica central como es la deuda pública, yo me considero keynesiana. ¿Vos crees que tomar deuda y después no pagarla, digamos? No. Estoy diciendo que hay un contexto, hay un contexto internacional, hay un mercado internacional. El default en el 2001, después las consecuencias que sufrimos por eso, fue triste esa situación, por eso tampoco aplaudimos hoy, porque la verdad que no era ni para aplaudir ni en el 2001 ni ahora, era reconocer un estado de crisis del país, que es lamentable. ¿Cómo vamos a hacer para que la emisión de deuda no quede obligado? Y que no llegamos aquí por gobierno, porque haya gobernado un gobierno del PRO, ¿no? Llegamos aquí por el gobierno del kirchnerismo. Yo renuncié porque ganó el PRO, así que me queda clarísimo que gobiernen ustedes. A ver, la década del 90, Menem fue el presidente y era después parte del bloque del kirchnerismo en el Senado. Por lo tanto, digamos, eran parte del mismo gobierno. Pero, perdón, Delfina, permíteme una pregunta. El plan que tenía Kicillof, una vez resuelto, como intentó resolver el tema Ciadi, Repsol, el tema Club de París, después venían los buitres, fue y negoció, intentó. Si negociaba bien eso, la deuda que planeaba colocar Cristina, ¿con qué jurisdicción se iba a tramitar? ¿Acaso le iban a prestar a Argentina con otra jurisdicción que no fuera Londres o Nueva York? Es que la ley que acaban de derogar justamente permitía seguir emitiendo deuda con jurisdicción argentina y cambiar la jurisdicción y en todo caso endeudarse no sirvió con para los nada BRICS esa ley. Con otro lado. No sirvió para nada. ¿Le iban a prestar cuántos dólares a qué tasa con jurisdicción argentina? Pero en todo caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a someternos igualmente a la jurisdicción de Nueva York sabiendo que la causa Rufo, si bien caducó, puede volverse a abrir? No, pero en todo caso no negociabas, no intentabas resolver la situación con esa hoja de ruta que es la misma que la del macrismo. Bueno, lo habrá explicado Kicillof, digamos, yo no estoy defendiendo, estoy diciendo que si el objetivo del gobierno Cambiemos es volvernos a endeudar para pagar la deuda y para hacer todos los proyectos de infraestructura que acaban de decir con la legislación de Nueva York, en un proceso de recesión y que abrieron el mercado de capital del país con un peso fluctuante prácticamente, en donde va y viene según las necesidades del mercado financiero internacional, la verdad es que la economía queda claramente expuesta y dolarizada. ¿Qué pasamos a hacer? ¿Ecuador? Digamos, ¿dónde está la soberanía nacional? Aparte me parece que es un conjunto de medidas económicas. ¿Me permiten, intendente? Sí. Usted está con por ahí otro pensamiento en la cabeza sobre despido y acá hay otro debate por ahí se va macroeconómico. El tema macroeconómico impacta con este tipo de políticas. Un poco lo que decía Gonzalo, yo creo que el límite como socialista, porque soy socialista, es los trabajadores. Y ahí creo que no se puede jugar con eso. Y toda medida que va en contra de ellos, de defender el empleo. ¿Usted como socialista hubiera votado este acuerdo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque tomé un municipio devastado. Estábamos hablando de otra escala, por supuesto, de 130.000 habitantes, y en realidad no tomamos deuda, no tomamos crédito para pagar la deuda, sino que hicimos un plan racional, milimétrico, para defender las arcas municipales y salir adelante. Y sí tomamos crédito para hacer obras de inversión que nos posicionó regionalmente, cambiando la ciudad, cambiando la forma de vida de la gente. Pero creo que hay un tema que es fundamental, que se habló en la campaña, que fue un eslogan de campaña y que yo llamo a la reflexión como intendente, porque tengo la obligación de decirlo y gobernar una ciudad de 130.000 habitantes, que se dijo en la campaña que se iba a construir sobre lo construido. Entonces, bueno, realmente apelo a las nuevas autoridades a que se trabaje en función de esto, no arrasar con lo anterior. Creo que nos volvemos a equivocar. Hay que construir sobre lo que ya está. Mejorarlo, perfeccionarlo, direccionarlo,
pero no arrasar con lo anterior. Ya estoy en política hace muchos años y creo que volvemos a cometer ese error y esa es una de las marcas más grandes que veo en esta instancia. Por ahí también había anteriormente parte de esto, pero volvemos a cometer el error. Le hablo al diputado que cambiemos porque creo que es un error. Yo coincido con eso, no creo que no es la idea arrasar con todo lo que se hizo. Incluso muchas medidas que hemos venido tomando fueron mejorar lo que ya se había venido haciendo. Con respecto al tema del caso puntual de Zárate, nos preocupa justamente lo planteado y estaremos acompañándolo. Les pido que nos acompañen porque eso es lo que estamos... claramente hay que cuidar el empleo de los trabajadores. Ahí le consigue una reunión con Aranguren. No, van a reunirse mañana, ¿no? Con Aranguren o todavía no tienen. En teoría no sí, en teoría hay una reunión planteada para mañana de sectores de la UOCRA Zárate. Nos dijeron que mañana había una reunión con el ministro Aranguren. Con todo gusto. Para nosotros los es recursos... dialoguista Lipovetsky, así que... Le agradezco y por eso creo que este país escuchen, también tenemos que dialogar. Es importante lo que se... A ver, este es el marco que estos programas también producen, porque él conoce la dinámica de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad. Usted, como bien dice, ¿cuántos periodos ya va como intendente? ¿Este es el tercero? El tercer periodo. Bueno, la gente lo vota, le renueva la confianza porque seguramente está haciendo las cosas bien, competidores tiene y mucho. Entonces, estos son los puntos de encuentro necesarios, digo. Están todos por lo mismo, yo no creo que ustedes intenten echar gente y usted tiene que cuidar. Es una zona, uno cuando va por la ruta 8, por la 6, por la ruta 9 o por la 6, ve el polo fabril que se ha armado en Zárate Campana, eso no hay que pararlo. Sería un pecado parar eso, porque realmente es impresionante el desarrollo que se ha producido por ahí. Tenemos un centro de desarrollo tecnológico municipal, estamos teniendo carreras universitarias como nunca antes para que los jóvenes puedan desarrollarse en la ciudad, trabajar, estudiar. Digamos, se ha dado una situación impresionante de cambio. Y eso es un poco el límite. Los trabajadores... Porque además ya hemos vivido los 90, cuando la rueda productiva se paró, lo que cuesta después rescatar el valor del laburo, de los parques productivos, del trabajo de la gente. Sí. Me parece que eso es importante. Trabajo, sí, igual desde la UOCRA convengamos que dicen que Atucha 3 es una causa perdida. Esto es lo que se sostiene desde el gremio UOCRA. Atucha 3, una causa perdida. Esto lo dice. Vamos a seguir caminando. No, pero quiero decir, lo que no quiere decir que no se insista, lo que no quiere decir que no se reclame, que no quiere decir que no se siga luchando para que esto... bajar los brazos. Pero, no puede bajar los brazos porque es una causa perdida. Lo que quiero decir es que este es el gran problema que hay que resolver, digamos, que se cree que desde el gobierno nacional Atucha 3 es una causa perdida. Es sorprendente, Gato, la unanimidad que hay en actores sindicales, empresarios, económicos, respecto de la poca receptividad que tiene el ministro Aranguren. Bueno, yo creo que hasta dentro del propio gobierno están molestos con muchas actitudes del ministro Aranguren. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, que se reúne fluidamente con el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, que tiene mucho diálogo, por supuesto, con el secretario de Industria, que viene de la Unión Industrial, y que no tiene ninguna forma de hacerle llegar a Aranguren la situación de las metalúrgicas que pasaron de pagar 10.000 a 60.000 pesos de luz por mes y que ahora están pensando en vender sus máquinas. Claro. Los gremios no logran dar con Aranguren y los municipios donde Aranguren empezó a manejar la obra pública vinculada a lo energético no tienen tampoco ningún diálogo. Bueno, ayer la UIA sacó un documento bastante duro respecto a este tema también, pero discúlpeme porque el ministro quería hacer una acotación. No, precisamente veo el graf, endeudarse para pagar o para crecer, y lo asocio a un comentario que hizo el intendente al inicio, ¿no? Con los montos que le correspondería al municipio en el marco del programa de endeudamiento de su provincia, ¿no? Precisamente digo que esa es la clave, endeudarse para crecer. ¿No? Por eso acompañamos la resolución de un conflicto que nos arrastra de larga data para que no solo el sector público, sino también el sector privado pueda tener acceso a financiamiento a tasas más bajas para crecer. Eso significa en el ámbito del sector público obras de infraestructura, resolver problemas sociales, resolver infraestructura productiva. Mi administración. Bien, pero si no puedo crecer jamás. El municipio necesita 38 millones y medio que va a recibir gracias al endeudamiento y lo va a aplicar al crecimiento de su ciudad. Digamos, ¿no? Ese es el objetivo que estamos acompañando, digamos, ¿no? Que podamos acceder en condiciones favorables a financiamiento para el crecimiento de nuestras economías. Una parte, otra parte es para pagar la deuda. No es el caso de la provincia de Santa Fe. Está bien. Bueno, les agradezco como siempre, realmente a todos la participación, el debate que se da siempre muy plural,
interesa mucho también conocer los distintos aspectos que se puedan dar. Vamos a la pausa. Enseguida, antes de ir al encuentro de Sloto, vamos a hablar algo del tema Brasil, porque Lula se viene como superministro para salvar al gobierno de Dilma, para volver a las fuentes. Lula nuevamente puesto en el marco central con poder político y aparentemente cambiando el plan económico de Dilma para tratar de